afecta más, o sea, Exactamente, por pierdes más eso es que la dinero. gente que compra Claro. opciones que si de 5 días o de 3 días, o sea, para mí es como botar la plata, pues, porque donde más se acelera. Pero tú tienes varios amigos que hacen eso, tú me has dicho. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval-u.com. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bienvenido de nuevo al programa, Andrés. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que te apasiona muchísimo, que bueno, ha crecido también en los últimos años con los modelos matemáticos, se ha hecho muy famoso también, que es toda esta estrategia de tradear la volatilidad, ¿no? Que da muchas más herramientas a los traders, da oportunidades distintas a ese trading lineal, ¿no? De que si sube o baja, que si sube hago dinero, que si baja pierdo dinero. Entonces yo creo que es importante que hablemos, y además, como es una estrategia que has venido desarrollando por tu cuenta, puedes contarnos toda la experiencia que has tenido con esta nueva estrategia y cómo te ha ido con eso, ¿no? Sí, vale, gracias por darme espacio otra vez para volver, cónchale, porque tenía tiempo que no venía, pero sí, creo que es un área que cuando uno empieza en las finanzas no es tan explorado, por decirlo así, porque es un poco más avanzado y con toda la razón del mundo. Yo creo que nadie debería empezar por acá, Claro. pero es bueno entender que existe, cuáles son los beneficios que tú puedes obtener, sobre todo si no estás todo el día en la computadora. Creo que pueden ser estrategias que te ayuden bastante bien a eso. También quiero aclarar que yo no soy experto bajo ninguna circunstancia en opciones. Creo que es un campo súper amplio, todavía estoy estudiando. También entender que yo tampoco me dedico 100% a esto. Mi trabajo en Value me consume prácticamente todo, pero sí es algo con lo que todas las semanas estoy entrando al menos en uno o dos trades, porque el tipo de estrategias que puedes hacer te permite eso, no estar todo el día pendiente de la computadora, ¿no? Bien, bien. Ya entonces tenemos la primera característica de este tipo de estrategias que permiten apalancar tu tiempo. O Sí, sea, no es algo que vas a estar ahí pegado a la sí. pantalla todo el Sí, las día, opciones ¿no? Y no estás permiten viendo apalancar la plata y el tiempo. Me gusta así mismo. esa Y no línea. estás viendo gráficos de 5 minutos, pues, me No, imagino. no, no, para nada, para nada, para nada. Todo Ok. lo contrario. Más bien. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, también es importante recordar, para los que no hayan tenido la oportunidad de escuchar nuestro episodio sobre opciones, ya que, bueno, es necesario entender un poco por qué es lo que se tradea. Normalmente cuando queremos tradear la volatilidad son los instrumentos que vamos a utilizar. Entonces, bueno, ese es nuestro primer episodio de la sexta temporada, que se llama Entendiendo las opciones. Y de verdad que se los recomiendo para ahí van a tener de una manera muy sencilla cómo entender qué es un call, qué es un put, cómo puedo hacer dinero con uno, cómo puedo hacer dinero con otro. De verdad que está bien práctico. Y bueno, recordando muy rápidamente que, bueno, que una opción es simplemente el derecho, más no la obligación de comprar o vender un activo a un precio y hasta una fecha determinada, ¿no? Entonces, bueno, normalmente tenemos los dos más importantes, que es el call y el put. Y el call te da el call te da la posibilidad de comprar y el put te da la posibilidad de vender, ¿no? Aquí el put, sin entrar mucho en detalle, porque bueno, ya lo cubrimos en ese episodio, pero recuerdo que hablábamos mucho de cómo funciona como un seguro, ¿no? El put. Sí, bueno, es un seguro si estás largo, ¿no? O sea, si tienes una inversión y compras un put, en ese caso te proteges contra una posible caída, ¿no? Exacto, como comprar una prima en una Sí, es casa o en un como un carro. seguro, como un seguro. Esos básicamente son algunas estrategias de hedge o de cobertura con opciones, Tal pero cual. bueno, hoy vamos a hablar más es de cómo hacer plata con opciones, ¿no? Bueno, Ramón, y también es importante recordar que, bueno, pueden ir al episodio y lo escuchan con más detalle, pero que quiero hablar un poco de qué es el trading direccional, ¿no? ¿Ok? Y para eso es importante tener en cuenta el concepto de activo subyacente, porque básicamente el trading direccional es el trading de acciones o commodities o cripto, que son los activos normales que conocemos, es decir, que no son los derivados. ¿Ok? Si tienen dudas con los derivados,
vuelvan a escúchate ese episodio previo. Pero bueno, entonces aquí te pregunto, aunque estoy seguro que la mayoría entiende ya qué es el trading normal, que es el trading direccional, pero igualito explícalo ahí, Ramón, para que esté súper claro. Sí, bueno, normalmente, como mencionaba al inicio, son las opciones más básicas que tiene un trader de seguir una tendencia, ¿ok? Sea hacia el alza o sea hacia abajo, con una serie de indicadores que te dicen que esa tendencia no solamente está identificada, sino que es duradera para poder generar una rentabilidad. Es decir, porque muchas veces es como que sí, yo sé que ese activo está subiendo, lo identifiqué. Pero esa tendencia es suficientemente, o sea, tiene fuerza suficiente para que yo pueda identificarla y a generar dinero de ella. Es decir, va a durar suficiente en el tiempo que yo estoy analizando. Obviamente, si estoy en 5 minutos, va a ser 5 minutos. Si estoy en diario, va a durar algunos días. Si va a ser semanal, algunas semanas, para yo generar dinero, ¿no? Entonces, pero voy en esa dirección. Por eso es que es direccional. Si sube, gano dinero. Si baja, pierdo dinero. Caso contrario, si voy en corto, ¿no? Si entonces sube, voy a perder dinero, y si baja voy a hacer un beneficio, ¿no? Pero voy siempre con la tendencia. Excelente. Bueno, ahí la tienen. Perfecta esa explicación. En resumen y súper sencillo, básicamente... Qué bueno que te haya gustado. No, está brutal. Pero, o sea, en resumen, es simplemente que tú estás apostando que algo sube o que algo baja. Eso es el trading direccional, a grosso modo, ¿no? Normalmente se hace es comprando ese activo. O sea, compro acciones de Apple a 100 y si sube a 120 dice plata. Y si las vendo a 100 y baja a 80 dice plata, ¿no? Sí. Solo hay una forma de hacer exactamente. dinero. Prácticamente es eso. En el caso de las opciones, tú también puedes hacer trading direccional. Por ejemplo, si tú nada más compras un call de Apple a 100, tú nada más haces plata si Apple sube más de 100, más la prima, ¿no? Que estás pagando por la opción. O sea, más de 102, por decir algo, claro, ¿no? Y caso contrario, también puedes apostar a la baja. Cuando compras un put del SPY, estás apostando a que el mercado va a caer, ¿no? Entonces, igualito puedes hacerlo con opciones, es lo que quiero decir. También lo puedes hacer con futuros, pero en el caso de las opciones... Lo básico. Eso es lo más básico, ¿no? Ahora, para darle un poco de introducción al tema de hoy, lo que es el trading de la volatilidad, básicamente significa que tú estás apostando no necesariamente a la dirección en la cual se mueve ese activo, sino a la velocidad o a la magnitud en la cual se mueve, sea para arriba o sea para abajo. Y es algo muy interesante, ¿no? Y ahorita vamos a explicarles un poquito algunos ejemplos, pero antes de eso quiero hablar también de cómo es el precio de las opciones, ¿no? Creo que es algo que determina lo que vamos a hablar, ¿no? No sé, Ramón. No es fácil, ¿no? Esa parte, Andrés. Sí, esta parte es un poquito más complicada, pero no sé, Ramón, cuéntame tú, ¿cómo se determina el precio de cualquier activo? Corto, fácil. Bueno, obviamente tienes esta escuela de análisis fundamental y tratas de determinar... no vale, pero no me digas eso. Dime el mercado normal, el trading, ¿cómo se determina el precio de cualquier cosa en el mercado? El precio, bueno, es lo que ves en pantalla y ya. Oferta y demanda, exactamente, oferta y demanda. En el caso de las opciones es más o menos igual. O sea, tú tienes gente que compra y gente que vende opciones, ¿no? La gente que compra opciones normalmente pueden ser los retails, más que todo, gente que trae opciones direccional, como que, Apple va a subir, va a comprar unos calls o unos puts YOLO, eso pasa full. Y tienes también la gente que las vende, que pueden ser los retailers, pero es más común que sean instituciones, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más riesgoso estar del lado de la venta, digamos naked, ¿no? Que es como se dicen opciones. Es decir, yo vendí un put naked. Eso significa que si eso que vendí, el underlying asset, es decir, el activo subyacente, si eso cae, yo puedo meterme en bastantes problemas por el apalancamiento que ofrecen las opciones. Ahí tienes un riesgo infinito, ¿no? No, en el caso de los puts no, porque, o sea, teóricamente cero, ¿no? Es que llega a cero. En el caso de los calls, bueno, sí, pero... sí, o sea, te metes si tienes una cuenta de, no sé, $50,000 y vendes un put del SPX, que es el índice, y, ¿sabes? Estás que si 10% para abajo dentro del in the money, vuelas la cuenta, ¿no? Automáticamente. Recuerden que en el caso de las opciones, los contratos son por 100 del subyacente, ¿no? Entonces, si tú vendes un put del SPX que está en 4,000 algo a esta fecha, es 100 por 4,000, son 400,000 el valor máximo, ¿no? Entonces, en teoría, si se va a cero, lo máximo que puedes perder son 400,000, pero realmente
el margin call no funciona así, ¿no? El margin call funciona es que, o sea, tienes un riesgo abierto de tanto y puede pasar tanto y la volatilidad está en tanto y tu cuenta es de 50,000, o sea, vamos a liquidarte una vez, ¿no? Tal cual. Sí, ese 10% que tú dices abajo, ya adiós a la cuenta. No, automático, pues. Inclusive menos por lo que voy a explicar ahora, ¿no? ¿Has escuchado del modelo de Black-Scholes alguna vez? Sí, claro, sí, estos modelos matemáticos que se utilizan para determinar precios. Sí, básicamente es eso. Black-Scholes, Black y Scholes fueron, y otro señor también que normalmente Que no sale en no el se pone en nombre, la ¿verdad? fórmula, que se llama apellido Merton. Fueron unos señores que Él ayudó, pero no lo sí, pusieron no le dieron en nada el de crédito código. al pana. A pesar de que hicieron Ok. uno de los aportes, obviamente no sé en qué magnitud cada uno, pero hicieron uno de los aportes más importantes a las finanzas, que es el modelo Black-Scholes. El modelo Black-Scholes se hizo, tengo aquí por aquí la chuleta, en 1973. O sea, es relativamente, yo diría, reciente para la importancia que tiene. Sí, finanzas modernas. Exactamente. Básicamente lo que ellos hicieron fue entender, viendo el mercado de opciones, que acuérdense que existe un mercado de opciones para cada activo subyacente, ¿no? En el cual ellos trataron de identificar cuáles son las variables o entender cómo se mueven esas variables en relación a cómo se determinan los precios de las opciones, ¿no? ¿Cuáles son esas variables? Esa es la parte más importante, ¿no? Es lo que Claro. se conoce como las griegas o las Greeks, ¿ok? Ya que vamos a entrar en un terreno un poquito más técnico, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Las Greeks son básicamente unas variables, ¿ok? Y esas variables lo que buscan es explicar cómo se relaciona algo, que ahorita lo voy a explicar, con el precio de la opción. ¿Ok? Recuérdense que el precio de la opción es un activo diferente. Es decir, Apple puede estar en 10,000 y tú puedes tener una opción que cueste $1, ¿no? En el caso de, como decían, es $1 por 100, $100. Y la medida en la cual se relacionan tanto las opciones con otras cosas depende de cada opción. O sea, es decir, el precio de la opción de Amazon no se determina de igual magnitud o de igual manera que el precio de la opción de Apple, porque hay diferentes actores, diferentes tipos de cosas que ahorita les voy a explicar. Ese es el concepto más básico de entender, ¿no? Entender que, al igual que las acciones, todas se mueven diferentes por temas de liquidez, por temas por ejemplo, también del número de acciones que hay circulando, el tema del precio también, múltiples cosas. Lo mismo pasa con las opciones, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas? Hay muchas, pero están las 5 principales, que es lo que se conoce como las 5 de primer orden. ¿Ok? La primera es el famoso delta. Creo que algunas Súper famoso. has escuchado delta, ok. Delta básicamente lo que te dice es qué tan sensible es el precio de la opción a moverse en relación a un movimiento del precio de la acción. Es decir, si Apple se mueve 10%, Ok. ¿qué tanto se mueve mi opción? ¿Ok? Eso es lo más sencillo y lo más básico. Después está gamma, que también se ha puesto muy de moda con los gamma squeeze que conversamos acá con GME y todas esas cosas. Gamma lo que te dice, Cierto. gamma es básicamente la velocidad en la cual se mueve delta. Y es aquí donde se pone un poquito más enredado, ¿no? Es decir, Ya una depende de la otra y... exactamente. O sea, es qué tan sensible es que se mueva delta en relación a un movimiento del precio. Es decir, qué tan rápido se mueve delta en relación a un movimiento del precio de la acción. Es decir, qué tan volátil al final del día es la opción. ¿Ok? Y normalmente, mientras más cerca de estar at the money, es decir, de que la opción el precio del strike esté cerca del precio actual, va a ser mucho más sensible. Por eso es que la volatilidad de las opciones que están más cerca de volverse in the money o out of the money son mucho más volátiles. En cambio, si tú tienes un put, por ejemplo, del SPY en $100, o sea, que el precio sea $100, si SPY se mueve 440, 430, igualito se va a ejecutar es en 100, ¿no? No No afecta afecta tanto. tanto, ¿no? Claro. Exactamente. So, bueno, eso es... Porque todavía la probabilidad de entrar en demonios es mínima. exactamente. Básicamente eso es gamma. Y después tenemos otras que son de menos importancia, sobre todo para el retail, ¿ok? Si eres Goldman Sachs, tal vez te importa más porque tienes una cartera gigante, pero que son Claro. Tita o Theta o Tiza, I don't know no, o sea, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, se refiere al tiempo, ¿no? Es decir, cuánto tiempo falta para que la opción
madure, o esté into Se vence. maturity o se vence, ¿ok? Y bueno, eso también determina el precio. Igualmente, ¿no? Mientras más... Claro, Andrés, y aquí, Ujú. perdón que te interrumpa, pero a medida que el tiempo pase, ella va disminuyendo su valor porque te vas acercando a la fecha de Exactamente, expiración. exactamente. Theta no se comporta linealmente, esa es otra cosa importante. Ninguna de Ok, estas variables se comporta linealmente, sino que dependiendo de en qué momento, de en qué lugar están, es lo que te digo, ¿no? O sea, gamma no es lineal. O sea, no quiere, o sea, por cada dólar que cae la acción, no es que gamma cae igual. Mientras más lejos esté del precio, menos afecta. Bueno, lo mismo pasa con el tiempo. El claro. tiempo es muy importante sobre todo si traes opciones, porque, por ejemplo, no es lo mismo una opción que se vence en un día que una que se vence en 100 días. Obviamente la que se vence en 100 días tiene más probabilidades de estar in the money. Por lo tanto va a ser más cara. Entonces Tita lo que te dice es, con el pasar del tiempo, ¿cuánto valor pierde esa opción? Es eso, lo que tú dijiste. Pudiéramos decir que es como una pérdida diaria, ¿no? Y es casi que como para el inversor es un costo diario de tener Exactamente, esa diste en el posición. clavo. Exactamente. Que no va a ser lo mismo cuando faltan 40 días que cuando faltan 10, por ejemplo. O sea, por Claro. ejemplo, los dos... A medida que se va acercando, esa disminución pega más, afecta más, o sea, Exactamente, por pierde eso más es que la dinero. gente que compra Ah, opciones que si de 5 días o de 3 días, o sea, para mí es como botar la plata, pues, porque donde más se acelera... pero tú tienes varios amigos que hacen eso, tú me has dicho. Pero no sabes los resultados que tienen, ¿verdad? No lo sé, no Ese es el lo sé. problema. Pero, o sea, digamos, capaz hacen plata, pero a nivel teórico no tiene ningún sentido. O sea, tiene más sentido venderla, ¿no? O sea, ¿qué tan probable es que el S&P Claro. caiga 5% mañana, ¿sabes? Cuando la vendes al día Bueno, con este mercado es más como está en los alto, últimos pero días, quiero decir, el día anterior la prima es alta, pero apenas amanece el pre-market ya la pulveriza completamente y se va a cero. Entonces, si estás comprando, no sé, no tiene tanto sentido, ¿no? Al menos eso es lo que te dice la teoría, ¿no? De hecho, si tú vendes opciones, normalmente el mejor plazo es entre 45, 35, 30 días dependiendo del activo. ok, Es eso cuando es más un primas buen primer capturas, dato. porque en teoría cuando faltan ya 20 días es cuando Tita crece y la depreciación se acelera mucho más, pues. Y eso es importante, ¿no? Cuando tú la vendes, tú cobras tu prima. Claro, Tú eres el que vende el seguro. exactamente. Estás vendiendo riesgo, básicamente. Estás asumiendo riesgo Exacto. y las últimas dos es Roth. Roth se refiere a las tasas de interés. Esto es algo que no afecta casi nada el precio de las opciones, pero si estás comprando o vendiendo opciones a largo plazo, digamos a 3 años, eso sí puede afectar más, ¿no? Porque Claro. cómo estima el mercado que se van a mover las tasas de interés. Pero en opciones de menos de un año no es tan relevante, en verdad. Menos de un mes, menos aún, ¿no? Y si es de 5 días, no, Claro, menos tus amigos de eso cinco no días, importa. no creo que Y el hagan último eso. punto, y aquí es donde yo quiero que todos piensen en lo que les estoy diciendo, ¿no? Fíjense que delta se relaciona con el precio, y el precio lo conocemos. Gamma se relaciona con el precio, y el precio lo conocemos también, de la acción. Estoy hablando de la acción, ¿no? Del Del subyacente. subyacente, tú conoces el precio. El tiempo lo conoces también, porque cuando compras la opción o la vendes, sabes el tiempo de madurez o de maturity o de vencimiento. Claro. Y las tasas de interés las conoce el mercado también o las puedes conocer tú si investigas, porque son las tasas que está ofreciendo la Fed y cómo se relacionan con las tasas de interés en general Sí. Aquí normalmente usamos el overnight de la Fed. Exactamente. La famosa Fed Funds Rate, que es como se le llama en Estados Unidos. Exactamente. Todas esas variables tú las conoces a nivel teórico según Black-Scholes. La única que tú no conoces es la volatilidad. Es decir, cómo se va a mover este activo de aquí a el vencimiento, ¿no? Que es cuando tienes la opción. Nadie sabe eso. Entonces, si tú Claro. no sabes eso, ¿cómo tú puedes saber el precio de la opción? Y es aquí donde se pone interesante el concepto de Black-Scholes. El concepto de Black-Scholes lo que te dice es, yo conozco todas estas otras cosas y además yo conozco el precio de la opción. ¿Ok? Porque tú vas al mercado de opciones y ves cuánto cuesta, ¿no? Entonces, la única variable que tú no conoces es lo que se conoce como la volatilidad, que en el caso de las griegas es vega o viga, pero realmente se le dice es volatilidad implícita, ¿ok? La volatilidad implícita es lo que te dice cuánto espera el mercado que se mueva ese activo, ¿ok? ¿Y cómo lo sabe el mercado? Bueno, porque tú tienes el precio de la opción y tienes todas las demás variables y lo que haces es un despeje. Eso es la volatilidad implícita. Es un despeje de las demás Esa es variables. súper, súper útil en términos de cuando viene alguna entrega de resultados Exactamente. de una Eso empresa. que tú ves o una noticia que dicen, el mercado de opciones espera que Amazon se mueva 7%, lo que te está diciendo es que a la fecha de la entrega de resultados, si tú tomas
todas las opciones que están afectadas en ese rango de tiempo, ¿no? ¿Cuál es el precio de las opciones en relación al tiempo, en relación al precio, en relación a las tasas de interés, en relación a todo lo demás? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, mientras más cara está la opción, obviamente es porque el mercado espera mayor movimiento de mayor volatilidad, porque hay más probabilidad de que la opción caiga en el dinero. Es decir, si tú tienes una acción que es plana, así, tiene poca volatilidad, Con poca y tú volatilidad. tienes una opción acá, obviamente es muy poco probable que esa acción caiga a ese nivel y hagas plata. Y la opción estaría barata. Exactamente. La opción estaría barata. En cambio, si el precio de la acción empieza a moverse así, es mucho más probable que caiga ahí y por ende el precio de las opciones debería ser mucho mayor. Y es ahí donde, para antes de explicar un poco, bueno, eso es básicamente que es la volatilidad relacionada a opciones. Y fíjense que la volatilidad implícita tiene poco que ver con la volatilidad histórica. La volatilidad de trading es la volatilidad histórica, que tanto se mueve el precio. Pero es lo mismo, el mercado de opciones, el mercado es viendo hacia el futuro, no viendo hacia el pasado. ¿Ok? Es decir, tú puedes tener una acción que está así plana y de repente puede salir una noticia, vamos a suponer que es ExxonMobil, y puede salir una noticia que dice, están evaluando en el Senado de Estados Unidos la intervención de ExxonMobil por multas que tienen de no sé qué, ¿sabes? Entonces el mercado se asusta. Okay. Y empiezan a comprar puts, por ejemplo. Puts. Y obviamente el precio de las opciones empieza a aumentar. Y al aumentar el precio de las opciones, obviamente entonces esa volatilidad que se está esperando el mercado es mucho mayor. Sí, ya tú sabes que debería tener tal movimiento. Ya tú sabes que O va a eso es lo que espera el mercado. X%. Nadie sabe lo que va a pasar. Exacto, ¿no? Pero eso es lo que espera el mercado. Claro, o sea, y eso es lo interesante. Es el evento de mayor probabilidad. Eso es lo interesante. Claro, es que todo este modelo está basado en la probabilidad que un evento pase. Exactamente. ¿No? Pero es la probabilidad que espera el mercado de que pase. Y claro, ya yendo un poquito más allá del punto institucional, yo creo que el mercado de opciones, por cómo está construido, en teoría es un mercado mucho más perfecto, diría uno, en el sentido de que, como te digo, tú conoces todas las variables, tienes el pricing y el manejo de riesgo es más fácil. Es decir, los market makers, es decir, los Goldman Sachs, JP Morgan, todas estas grandes empresas que son las que le dan liquidez al mercado de opciones, ellos tienen modelos matemáticos súper robustos que entienden cómo esta volatilidad, que es como una mano invisible, se va moviendo y entienden cuál es el precio que te tienen que dar por cada opción. Ellos no son bobos, pues. O sea, ellos no te van a dar una opción súper barata para Mercado Libre que se mueve que si 10% todos los días, ¿sabes? Es que o sea, ahí vamos de nuevo con la básica y una de las premisas del mercado de acciones, que, ok, uno sabe que el mercado es sentimental y está demostrado que, bueno, puede exagerar tanto a la baja como al alza, pero el mercado no es estúpido. O sea, fíjate lo que pasó ahorita con el caso de Twitter y Elon, pues, o sea, Twitter llegó un momento a estar en 50 y pico, pero nunca llegó a 54, que era el precio que le iba a pagar, ¿sabes? Y estuvo varios días en 51. Y era como, yo les comentaba por lo menos a los muchachos en clase, les decía, bueno, ¿por qué ustedes piensan por qué no venimos todos y compramos todas las de Twitter en 51 si Elon nos va a pagar 54? Bueno, porque el mercado sabe que hay una probabilidad de que ese evento no pase. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita viene y está la orden que él puso, está en pausa y probablemente la vaya a reducir. Exactamente. Con la contracción de múltiplos que ha habido. O sea, él no quiere sobrepagar y todo lo que cae al mercado, era obvio que no iba a pagar eso por Twitter. Sí, me pareció una completa locura, pero eso ya es otro tema. Pero bueno, ese es un buen ejemplo de noticias que pueden hacer que la volatilidad implícita aumente, ¿no? Si yo creo que Twitter va... Claro, no, y lo que te quería decir es que el mercado no, o sea, no pensar que el mercado es estúpido. No, no, para nada. Por eso no puedes simplemente ir y comprar todas las de Twitter en 51 y esperar que él te paguen $3 más por acción, o sea, entonces... Sí, exacto, y yo creo que la conclusión tanto con acciones como con opciones es no pensar que el mercado es estúpido, pero también entender que no es perfecto. Es decir, o eficiente, que no es lo mismo, ¿no? Sí, es un ser emocional. Claro, por ejemplo, pasa mucho en opciones que el mercado espera un movimiento brutal porque va a pasar algo y no pasa nada y tienes lo que se llama bull crush, es decir, que la volatilidad se comprime, ¡pum! Por ejemplo, que te decía Exxon, después sale, ¿sabes? No sé, Biden y dice, ¡ay, no, era mentira! Entonces ya nadie va a comprar puts. Entonces, bueno, más o menos eso es. Y para entender un poco qué significa entonces hacer trade con la volatilidad, lo que significa, de palabras sencillas, es que tú no apuestas a que la acción sube o baje necesariamente. Si tú te estás apostando a que
esa volatilidad se comprime o se expande, ¿ok? Y el caso de la Ok. volatilidad es muy interesante y a mí me gusta mucho porque... Es un poco complejo, vamos a No, admitirlo, claro, es pero complejo. Yo estoy claro, estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo para que se entienda. Pero es eso, véanlo como la probabilidad de que algo pase o la probabilidad de que el movimiento pase, ¿no? Y es como una masa, ¿no? O sea, para mí es como las bandas de Bollinger, ¿no? En el trading, ¿no? Que es como, las bandas de Bollinger son ok, unas bandas de volatilidad. Pero lo interesante de las opciones es que, a diferencia del precio de las acciones, que en teoría sí, o sea, tienes lo que se llama reversión a la media, la volatilidad es donde más tú ves reversión a la media, porque no importa dónde esté el precio, la volatilidad se expande y se contrae. O sea, no importa si la acción está en 10 o en 10.000. La volatilidad es que, claro. Llega un momento que ya inclusive la liquidez del activo baja y de repente perdón, o sea, ya ese activo ya todo pasa la noticia y ya empieza a a estabilizarse, eso me por mucho que refiero. haya caído tanto el Pero, precio. o sea, lo que te quiero decir es que no depende, o sea, es mucho, una acción que sube de 10 a 10.000, esa reversión a la media va cambiando dependiendo del lugar en el que está el precio. En el caso de la volatilidad, no. La Claro. volatilidad es solamente volatilidad, es solamente probabilidad de algo. Entonces, pasa mucho la reversión a la media. A lo que te quiero decir, sí, O sea, es seguro, ¿no? Es seguro que va a tarde o pasar. temprano, la pregunta es cuándo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que Claro. el mercado está cayendo durísimo, durísimo, eh, y esto lo va a relacionar un poco con lo que es el VIX, para explicarlo brevemente también, que está muy relacionado con esto y me parecería chimbo no El explicarlo. índice del Lo que miedo. llaman el índice del miedo. El VIX lo que es, en palabras sencillas, es un cálculo que toma en consideración los precios de cada una de las opciones del índice. ¿Ok? Es decir, si las opciones están Ah, caras, lo que te estoy diciendo es porque el mercado espera mucha volatilidad. Y normalmente, como ya saben, las caídas son mucho más rápidas que las subidas, por lo tanto la volatilidad cuando los activos bajan es más alta. Y si tú ves un gráfico de volatilidad, normalmente, ojo, no es todos los activos, pero sobre todo los índices y acciones más grandes, tú ves que la volatilidad está mucho más localizada a la baja. Es decir, la gente se protege mucho más de la caída y compra mucho más puts, más que claro, calls. por la cobertura, Exactamente. exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente paga más dinero por una caída que por una subida. ¿Ok? Entonces, Claro, porque estarían haciendo dinero, en teoría están haciendo dinero y no necesitan cubrirse las espaldas. en teoría porque estás largo con el índice y te estás cubriendo contra una caída. Esa es la razón, ¿no? Entonces cuando el VIX sube es porque obviamente pueden ser calls, pero normalmente son puts, la gente compra muchos puts. Entonces cuando la gente compra muchos puts, los puts suben de precio y la volatilidad sube y el VIX se dispara y sube. Eso es el VIX básicamente, ¿no? Por eso es que, y creo que es importante entender que cuando el mercado cae o cuando un activo cae, la volatilidad sube. Fijo, prácticamente, fijo. O sea, nunca va a pasar que cae, Es a así. menos de que la gente diga, está cayendo, nadie va a comprar opciones, pero eso no pasa, ¿no? Entonces, bueno, eso es el VIX. Raro. Y bueno, eso es un poco el traer la volatilidad. Lo que quiero decir, tú puedes hacer estrategias que por ejemplo, pasa mucho cuando vienen los reportes de ganancias, ¿no? Estos son estrategias típicas. Ujú. Yo no sé cómo viene el reporte, ¿ok? No sé si Mercado Libre va a reportar bien o mal, pero yo puedo apostar a que se va a mover mucho, o se va a mover más de lo que estima el mercado. Por ejemplo, si el mercado tiene una volatilidad implícita de 5%, lo que te quiere decir es que cuando el Mercado Libre reporte se va a mover de 5% para arriba o para abajo. No sabemos para dónde todavía. Ok. Entonces tú puedes pagar o puedes comprar estrategias de opciones en las cuales tú dices, ok, yo estoy apostando a que no se va a mover 5, sino que se va a mover más de 5. Y si se mueve más de 5, haces plata. Y recuerden que en opciones... Tú harías la diferencia, ¿no? O sea, Sí, o no puedes básicamente, medirlo tan básicamente exactamente. porque si el mercado está estimando 5, en teoría tú estás pagando es por 5. Entonces si se mueve 10, tú estás haciendo plata. Tú ganas esa Entonces, diferencia. y recuerden también que en el mercado de opciones, si es más o menos un juego de suma cero, o sea, dependiendo obviamente de cómo tú construyes la estrategia cada quien, pero si digamos que es un Claro. espejo, si yo te vendo a ti la volatilidad y tú la compras, para 5%, si se va más de 5 yo pierdo y tú ganas. ¿Ok? Entonces puede pasar lo mismo también, tú puedes más bien apostar a que la volatilidad va a bajar. ¿Ok? Es decir, no va a ser 5, va a ser 1%. Entonces ahí tú vas a hacer plata porque vendiste una opción cara y va a bajar el precio de la opción y lo vas a comprar. Básicamente, eso es Claro. básicamente lo que es... Claro. O sea, podemos hacer dinero, o sea, nuestras estrategias para hacer dinero van a estar basados en que nuestro precio esté dentro de una banda ujú, y nosotros esperar que ese precio se quede ujú. ahí
O al contrario, apostar más bien que el precio salga de esa banda. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, imagínate esto, no voy a caer en estrategias porque sé que ya estamos cerrando el tiempo, pero imagínate que Apple está en $100 y tú vendes un call en 120 y vendes un put, disculpa, en 80. Es decir, aquí está la acción, de aquí para acá tú Ok. pierdes y de aquí para acá tú pierdes. Pero si la acción se mueve entre 81 y 119, al momento de que se ejecute o expire la opción, siempre vas a estar ganando plata. Entonces esa es una manera en la que tú estás corto, se llama estar corto en volatilidad. Es decir, yo estoy esperando que lo que me están pagando por esto y por esto, en la realidad, en el futuro va a ser menos, porque no va a salir de esa banda. Y puedes hacer lo contrario también. Puedes comprar un call acá y puedes comprar un put acá. Entonces a ti no te importa si cada sube, a ti lo que te importa es que se mueva más de eso. Y bueno, es básicamente eso. Y otra cosa que también es importante entender de las opciones es que, creo que lo dijimos en el episodio anterior, es que la opción no tiene que estar in the money. O sea, si por ejemplo, imagínate que eso, tú compraste, esto es muy interesante, Apple está en 100 y tú compraste un call en 120 y compraste un put en 80, supongamos. ¿Okay? El precio sigue en 100, pero sale una noticia que dice 400 fábricas de Apple se incendian. ¿Qué crees tú que va a pasar con la volatilidad? Va a subir. No, va a Va a aumentar, aumentar. obviamente. Entonces, si tú estás largo en volatilidad, a ti no te importa realmente qué está pasando con el precio. El precio puede seguir en 100, pero si el mercado de opciones, la gente empieza a comprar más opciones, las opciones van a subir de precio y tú vas a hacer plata igual. Eso es estar largo en volatilidad. Tú no es tanto qué pasa con el precio, sino qué pasa. Es la especulación de la especulación. Es la expectativa, realmente. Igualmente, por ejemplo, también si tú, lo que te digo, si tienes 120, la banda de 120 y 80, y sale esa noticia, lo más probable es que Apple caiga, ¿no? Entonces, No, bueno, obvio, ¿no? pero no necesariamente tiene que caer 80 para que tú hagas plata, porque la volatilidad va a subir Exacto. tanto y Apple cae de 100 a 90, tú todavía no estás ganando plata a la fecha de vencimiento. Pero la volatilidad sube tanto que tú puedes hacer no sé, 5X. Que tus contratos ya están más caros. Y lo mismo si... Y puedes vender tus contratos y Y lo mismo si tú estás corto. Si estás corto y pasa eso, tú te puedes quedar con la opción hasta el final, hasta que venza. Pero, obviamente vas a estar perdiendo como 10x la plata que recibiste por la prima. Entonces es ahí donde... Obviamente estas son estrategias que no deberían hacer. Estas son estrategias que no tienen cobertura, pero lo que quiero es que vean el ejemplo de que no necesariamente... Eso es lo que te refieres con el naked. Eso es estar naked, claro. Claro, porque si imagínate que... No tienes el activo. Imagínate que Apple llegue a 82. Ajá, es en 80. Bueno, pana, en 82 esas primas van a estar... O sea, vas a estar perdiendo un montón de plata a pesar de que no está todavía in the money. ¿Como cuánto pudiera ser? O sea, supongamos un solo contrato. No sé. Así, depende de múltiples factores, pero... O sea, ya cuando ese contrato esté si lo vendiste cuando estaba en 100, supongamos, y pasa eso un día para otro y Apple cae, no sé, 10% y llega a 90, esa volatilidad se va a súper disparar. O sea, puede ser un 10x, algo así, ¿sabes? Lo que puedes perder. Que tienes que perdiste. Sí. O sea, lo que pasa es que si el contrato te costó $1,000, perdiste. puede ser que pierdas 10,000 por 100. mala suerte. Pero es que es lo que te digo. No, 10x. Claro. Wow. Claro, porque es lo que te digo, Apple está en 100, 103, 105, 97, pam, 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 y de repente un día te tira un movimiento del 10%, esa volatilidad se dispara en opciones. Entonces, lo que quiero decir, esa es una estrategia naked que nunca deberían hacer, pero si tú, y aquí ya estamos entrando en estrategias, pero para cerrar este punto, y las que tú sigues. Si tú vendiste en 80, pero compraste otro put en 78, tú lo único que puedes perder es el rango de 80 a 78. ¿Por qué? Porque a partir de 78 estás cubierto. Entonces tú ahí dejas la estrategia infinitamente hasta que a ver qué pasa y no pasa nada. Por eso es que yo digo y para ir cerrando, que las opciones te permiten, obviamente en análisis técnico también, o sea, tú puedes poner tus stops. Pero digamos que en opciones, en volatilidad, es más o menos como un stop que tú puedes poner, dejas la estrategia y te vas a dormir y ya tú sabes cuánto es lo máximo que puedes perder estando corto en volatilidad. Obviamente si compraste, lo máximo que puedes perder es la prima, ¿no? O sea, si compraste un call en 120 y nunca llega a 120, bueno, pero es nada más la prima. Pero... Sí, un contrato que nunca vas a ejercer. Exacto. Y ya. Entonces, bueno, no sé, creo que
hablé bastantes cosas y no sé. No, pero es muy interesante y bueno, no era fácil, pues es un tema bastante complejo y bueno, inclusive Warren Buffett dice que las opciones son armas de Sí, destrucción ajá, tú masiva, dices ¿no? eso Pero y creo después que chequeas y el pana está vendiendo puts o estrategias si toda la lo, vida, ¿sabes? Eso, lo sé, eso es lo que iba a decir, nada, que nada. muchas veces es lo que hacen y no lo que dicen, pero yo creo que se refería a eso que tú mencionabas de que hay una posibilidad de que muy fácil de que destruya por completo una cuenta o me destruya financieramente si no sé lo que estoy haciendo. En acciones también pasa, pero no de la misma No, no, manera no, que no con puedes opciones, comparar. O sea, pues. es que yo nunca voy a estar de acuerdo y eso que sigo, por ejemplo, recomiendo a todos que si les gusta este tema, sigan Tasty Trade, que es un canal de YouTube, ¿sabes? Generan contenido en opciones. Em, yo creo que nadie, o sea, digo esto porque ellos recomiendan que la gente empiece por ahí, pero yo no recomiendo a Wow. nadie. Claro, pero ellos hacen volatilidad, ellos hacen muy poco direccional, ¿no? Ellos no son YOLO, Jamie, voy a comprar unos calls de Jamie a ver. No, o sea, eso no, esas estrategias son simplemente estúpidas. O sea, es la verdad. Bueno, Este, es tratar de sacar un ticket de lotería. tal cual. O sea, pero bueno, lo que quiero decir es que yo no recomiendo a nadie que empiece por opciones porque tienes el apalancamiento y tienes una cantidad de variables que ya conversamos hoy, que hay gente que compra opciones y tú le dices, ¿y por qué compraste esa opción? Si, no sé, Delta, Gamma y tal, y ¿qué es Delta? ¿Sabes? Y es como que, pana, que ¿sabes? Bueno, pero es que si no lo hacen con la... Y, ajá, ¿y qué hace esa acción? Y ni siquiera saben Todavía, pero ponte qué que estás hace. O sea, trayendo técnico, pero o venden, ¿sabes? O venden de repente el SPX que dicen, berro, yo le doy clic a esto y me caen $2,000 en la cuenta. Porque es así. Es literalmente así. Tú le das clic, vendes un put del SPX y te pueden pagar $2,000 que te caen en la cuenta. Tengo $2,000. y, después, y después el claro, mercado se y, cae 5% y el contrato se va a 20,000 y volaste la cuenta. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón es wow, que es el apalancamiento. O sea, tú para poder tradear corto, ¿ok? Eso sí es importante que se lo lleven. Tienes que tener una cuenta más o menos, ¿no? O sea, una cuenta de 10,000, al menos de que sea una opción que tiene un underlying pequeño, ¿no? Que cuesta $10, $20, pero eso no. Pero es lo que te digo, para tu tradear SPY, eh, y que normalmente se tradea el índices, ¿no? El normalmente tú mercado. traes el índice, que es lo que más tiene liquidez. Ya creo que lo dijimos en opciones en el episodio, en options, en opciones. La liquidez es lo más importante. Tú traes una opción que no es Total. líquida y, o sea, te puedes meter una pérdida horrible porque el market maker tiene más facilidad para sacarte plata. Porque el Claro, precio es menos claro. eficiente, ¿no? En las acciones hay mucha más liquidez, pero en opciones es burda de importante. Entonces, por eso es índice. Lo que quiero decir es que, para resumir, si van a traer opciones, volatilidad, sobre todo corto, si vas a traer largo, si puedes comprar y tal, es más fácil. Pero si vas a traer corto, que es realmente como las instituciones tradean, es decir, yo normalmente estoy apostando es a que o la opción no entra en el dinero, porque el tiempo está en tu... O sea, cuando tú vendes opciones, el tiempo está a tu favor. Cuando compras, está en tu contra. O que la Claro. volatilidad se va a contraer. Eso es básicamente lo que tú estás haciendo. Entonces, primero estudien. Segundo, tengan una cuenta más o menos. ¿Ok? Que el margen no les liquide la cuenta. Y tercero, desarrollen una estrategia. Eso es súper importante. Quiero cerrar con este punto antes de irnos a la de la semana. Recuerden que es lo mismo que los trades técnicos, y esto lo sabes tú. Si yo tengo una estrategia que funciona, mientras más a la n al infinito yo la repita, más plata hago. Es decir, si yo hago un trade hoy y hago un trade Claro. dentro de 3 meses, no va a ser tan efectiva. Con opciones es más aún así. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes, si estás corto en la volatilidad, si tú vendes, tú sabes ya cuánto es el porcentaje de éxito que puede tener ese trade. No solamente el broker te lo dice, sino que lo puedes ver por las griegas, ¿no? Pero te lo dice. Te dice, mira, esta opción, con la volatilidad que está hoy en día, es 97% probable que hagas plata. Literalmente lo dice. Entonces, claro, si tú entras en un trade y pierdes plata y dices, no va a tradear más, no tiene sentido. En cambio, si tú lo repites 100 veces, Mm. 97 veces deberías ganar. Entonces, bueno, eso lo que quiero decir es que es burda importante la disciplina La y ser consistencia, claro. recurrente. Sí, sí, como cualquier estrategia bueno, de timing, Claro, porque sigue siendo parte timing de market, pues. tal cual. Y estrategias de timing requieren demasiada
consistencia porque es algo extremadamente difícil, inclusive para muchos expertos en el mundo de las finanzas es imposible. Creo que Tal aquí cual. estamos muy claros que sí es posible, pero que es bastante difícil, ¿no? Sí, Yo creo que esa es una muy buena lección, ¿no? Se habla mucho yo creo que eso es un mito realmente, de que no puedes timear el mercado, eh, pero creo que hay mucha gente que lo ha logrado hacer, pero les ha costado muchísimo y viven exclusivamente para eso, ¿no? Entonces, no es imposible, pero sí es complicado. sí, tal cual. Yo creo que ya con eso podemos ir para el dato. Vamos al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que Blair Hull desarrolló en 1970 uno de los primeros modelos matemáticos independientes para determinar el precio de las opciones y detectar ineficiencias para tomar decisiones de inversión? El mismo fue probado por primera vez en un juego de blackjack, donde Blair terminó ganando $25,000, los cuales usó para comprar un asiento en la Bolsa del Pacífico de California. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Sé que, bueno, es un episodio un poco denso, largo, pero creo que vale la pena escucharlo porque nos salimos un poco de ese contenido que puede ser fácil de encontrar, ¿no? De, bueno, cómo leer una media móvil, cómo invertir, etcétera. Creo que esto es una estrategia que va un poco más allá para aquellas personas que, bueno, realmente les interese y que tienen las características. Creo que Andrés dio en el clavo que, bueno, para quién pudiera servir este tipo de estrategia, ¿no? Al inicio, que puede ser bastante útil para personas que no tienen tanto tiempo para estar dedicados al mercado, ¿no? Y bueno, si tienes también las condiciones de capital, que creo que fue bastante específico con el número, ¿no? De que necesitas para poder desarrollar una estrategia de esta. Entonces, bueno, nos encantaría si pueden hacerlo y si les interesa, bueno, estudien más sobre el tema. Si lo intentan, nos comentan cómo les va, qué les parece esta estrategia. Y también, bueno, dado lo que está pasando con el mercado en los últimos días, meses, inclusive todo el año, coméntenos qué estrategia están utilizando, bueno, para más o menos manejar todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, Andrés, no sé si quieres agregar algo más. No, ya hablé suficiente hoy. Estudien, que es un tema súper interesante. Buenísimo. Bueno, entonces nos escuchamos la próxima semana en Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, @Networking de Ideas. Ahí van a tener toda la información sobre los nuevos episodios, nuevos invitados y, bueno, otras sorpresas que vienen por ahí. Nuestra página web, www.maeval-you.com, con toda la información sobre los cursos. Y, bueno, también suscribirse a nuestro canal si estás de YouTube y darle like a este video. De verdad que lo digo siempre, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo con el contenido, a seguir creciendo el canal y, bueno, seguir generando valor y aportar conocimiento financiero, que es lo que queremos en este canal, ¿no? Y en este proyecto. Y, bueno, en redes sociales, Andrés, ¿cómo te pueden conseguir para hacer todo ese tipo de preguntas que seguro vienen por ahí sobre la volatilidad? @Ardensurquiola en Instagram y Twitter. A mí me consiguen como Ramox, Ramón sin NXS al final en Twitter. Y, bueno, estoy atento para todos sus requerimientos por ahí. Si quieren recomendarnos algún invitado, algún tema que quieren que hablemos, déjenlo saber. Así que, bueno, gracias como siempre por escucharnos, por apoyarnos y nos escuchamos la próxima semana. Networking Ideas. Donde los buenos conocimientos se conectan. Hasta la próxima semana.